Corporación Alianza Integral. Consultorías y asesorías jurídicas en derecho administrativo, laboral y seguridad social. Llámenos al 260-4444 o visítenos en la calle 48D, número 65A19, sector Éxito de Colombia. Alianza Integral, abogados consultores. Muy buenos días para todos y todas, bienvenidos a Hechos y Derecho. Este es un programa realizado por la Corporación Alianza Integral Abogados Consultores, una entidad especializada en derecho administrativo, derecho laboral, seguridad social y pensiones, a quienes ustedes pueden contactar en la línea telefónica 260-4105, 260-4105. En la mesa de trabajo, la doctora Lisa Tamayo, el doctor Freddy Peláez, el doctor Carlos Ballesteros y quien les habla, César Augusto Duque Buitrago. Les damos la más cordial de las bienvenidas, invitándolos inicialmente a que participen el próximo jueves 30 de octubre a las 5 de la tarde de nuestro consultorio jurídico presencial y gratuito sobre regulación de la pensión familiar. Recuerden que los consultorios jurídicos presenciales y gratuitos de Alianza Integral Abogados Consultores se realizan en la calle 48D de Dedo, número 65A19, muy cerca al Éxito de Colombia y a la estación suramericana del metro. Vamos ahora a escuchar nuestro editorial. En Medellín Solidaria acercamos oportunidades en empleo, salud, educación, nutrición, vivienda y fortalecemos el buen trato. Nuestro trabajo, hogar por hogar, permitió que 14.400 familias superaran la pobreza extrema. Somos Medellín Solidaria. Trabajamos para superar la pobreza. Medellín. Todos por la vida. Editorial. Así pensamos. En la medida en que se desarrolla el proceso de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, se comienza a sentir importantes apoyos de parte de diferentes países y organismos internacionales, lo que estimula aún más este difícil proceso y va generando mayor optimismo frente a su resultado. Hemos sostenido que una vez se concluya el proceso de La Habana, comenzará otra etapa igualmente difícil, la del posconflicto, en la que el apoyo internacional será definitivo. Esta semana se realizó en Lima la 18ª reunión regional de América de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en la que el ministro del Trabajo, Luis Eduardo Garzón, tuvo la oportunidad de entrevistarse con su director, Guy Ryder, quien le manifestó que la OIT le apostará al posconflicto, pues con la paz las perspectivas por el futuro serán mejores. También abordaron la importancia de superar no solo la informalidad del 88%, sino el abandono de los jóvenes, de la ruralidad, la inequidad en el trabajo de las mujeres y la formación para el trabajo. La informalidad es compleja y constituye un desafío para nuestras economías, dijo Ryder. El director llamó la atención para disminuir la informalidad y para que la OIT pueda acompañar de manera más efectiva y eficaz a los países de la región. Creemos que los colombianos merecemos estar en esta etapa y por lo tanto los esfuerzos de todos los sectores deben estar encaminados a esa finalidad. Es un proceso lento y lleno de dificultades, pero creemos que va por buen camino. Actualidad jurídica. Conozca los últimos avances en jurisprudencia y legislación colombiana. Iniciamos nuestra sección de actualidad jurídica contándoles que tenemos para compartir con ustedes sentencias de las altas cortes y pronunciamientos del gobierno nacional. Inicialmente hablaremos de la Corte Constitucional, que mediante sentencia de tutela 588-B de agosto 15 del presente año dictada por la Sala de Revisión, que preside el magistrado Jorge Ignacio Pretel Chalhub, protegió los derechos fundamentales de una niña de 3 años a quien la Policía Nacional le había suspendido el pago de la pensión de sobrevivientes, que le había sido reconocida como beneficiaria de su padre fallecido en servicio activo. El fundamento de la suspensión, alegado por la policía y que consistió en la impugnación a la paternidad de la niña que hicieron los padres del agente fallecido, no es válido, pues el registro civil de nacimiento es plena prueba de la calidad de padre de la menor y hasta tanto no exista sentencia judicial en firme que la desvirtúe, debe producir todos los efectos legales.
entre ellos el de acreditar la calidad de beneficiaria para la pensión de sobrevivientes que le fuera reconocida. Por ello, debe activarse el pago de la mesada pensional y del retroactivo no pagado a la fecha. También mediante sentencia de tutela 347 del 6 de junio de 2014, dictada por la Sala de Revisión, presidida por el magistrado Mauricio González Cuervo, se amparan los derechos de la población desplazada a una persona víctima de desplazamiento forzado, a quien el municipio de Santa Fe de Antioquia decidió cobrarle el impuesto predial de un inmueble que estuvo abandonado durante el lapso del desplazamiento entre 1998 y 2013 y que con posterioridad fue restituido materialmente. Para la Corte Constitucional se desconoce un mandato constitucional de protección a la población que se encuentra en condiciones de extrema vulnerabilidad, pues omitió dar un trato preferente en virtud del artículo 13 de la Constitución Política y del principio de solidaridad establecido en el artículo 95 de la Constitución, que se concreta en la obligación de asistir a las personas que se encuentran en circunstancias de debilidad con el fin de garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales. Por los lados de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y con ponencia de Luis Gabriel Miranda Huelvas, se produjo la decisión identificada con el número SL 8693 de 2014, con radicado 59713 del 26 de febrero del presente año. En esta oportunidad, la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, frente a la posibilidad de que en una misma empresa existan varias organizaciones sindicales, es posible que se presenten varias negociaciones colectivas de trabajo y por tanto es posible que existan varias convenciones colectivas de trabajo o laudos arbitrales. También precisó que cuando en una empresa coexistan varias convenciones, los trabajadores solo pueden ser beneficiarios de una de ellas, la que más convenga a sus intereses, sin que se pueda perder de vista que frente a la suscripción de diversas convenciones por parte no solo de sindicatos minoritarios, sino de cualquier organización sindical, cada afiliado en principio será beneficiario de la convención que suscriba el sindicato al cual pertenece. Con ponencia del doctor Jorge Mauricio Burgos Ruiz, identificada con el número SL 5642 de 2014, con radicado 440 del 9 de abril de 2014, la Sala de Decisión estudió la determinación de un tribunal en el que absolvió del pago de la indemnización moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo con base en el siguiente argumento. Entre las partes existió discordia frente a la clase de contrato que los vinculó. En otros términos, la posición de la demandada resulta razonable, pues siempre actuó con el firme convencimiento que se encontraba frente a contratos de prestación de servicios. Para la Corte Suprema, este razonamiento encierra una regla jurídica equivocada, en el sentido de que la sola afirmación del empleador sobre su convencimiento de estar en presencia de una contratación distinta a la laboral se traduce en un comportamiento de buena fe y lo exonera automáticamente de la indemnización moratoria. Para la Corte, esa simple manifestación no es suficiente para exonerarlo de la indemnización moratoria por el incumplimiento en el pago de los salarios y prestaciones sociales adeudados a la terminación del contrato de trabajo, pues es obligación del juez examinar en cada caso el comportamiento patronal frente a los elementos probatorios obrantes en el proceso para determinar si tenía o no razones fundadas para abstenerse de reconocer prerrogativas laborales. Recuerda la Corte que la buena o la mala fe del empleador no está o se refleja en la mera creencia en torno a que el contrato que ligó a las partes fue de una naturaleza diferente a la laboral, sino que fluye en estricto rigor de otros tantos aspectos que giraron alrededor de la conducta que asumió en su condición de deudor obligado. Vale decir, además de aquella, el fallador debe contemplar el as probatorio para explorar dentro de él la existencia de otros argumentos valederos que sirvan para abstenerse de imponer la sanción. Por estas razones se condenó al empleador, en este caso el Instituto de los Seguros Sociales, a pagar la indemnización moratoria.
Con ponencia del doctor Carlos Ernesto Molina Monsalve, con sentencia número SL 4397 de 2014, radicado 42514 del 2 de abril del presente año, reiteró la Corte la tesis que ha sostenido, según la cual, tratándose de trabajadores oficiales, no es imperioso obtener permiso o autorización previa del Ministerio del Trabajo para efectos de despidos colectivos, a los que se refiere la Ley 50 de 1990 en su artículo 67. Dijo que a través del tiempo se ha considerado que la figura del despido colectivo, consagrada de antaño en el artículo 40 del decreto 2351 del 65, no es aplicable a los trabajadores oficiales. De otra parte, con ponencia de la doctora Clara Cecilia Dueñas Quevedo, con el número SL 7335 de 2014 y con radicación 42752 del 2 de abril de 2014, la Corte señaló en relación a distintos temas las siguientes precisiones relacionadas con la obligación del empleador de consignar anualmente en el fondo privado las respectivas cesantías. Si el empleador pagó directamente al trabajador las cesantías, la consecuencia es que debe cancelar una suma igual, pero no la indemnización moratoria. Dijo la Corte que no resulta procedente volver a gravar al demandado con una sanción cuando la conducta ya fue castigada con la condena por concepto de cesantías y que se traduce en el pago doblado de estas. En relación con el incumplimiento de informar el estado de pago de las cotizaciones de la Seguridad Social y para fiscalidad al terminar el contrato de trabajo, la Corte señala que lo que se busca con la exigencia legal es que realmente se encuentre a paz y salvo el empleador con los sistemas señalados, precisando entonces que lo que se sanciona es el incumplimiento del empleador de sus obligaciones para con las entidades del sistema de seguridad social y administradoras de recursos parafiscales, y no precisamente la falta de deber de comunicar el estado de cuentas al trabajador. Finalmente, con relación a la indemnización moratoria por el no pago de horas extras y prestaciones sociales, la Corte señaló que el tribunal consideró que a pesar de que el empleador omitió el pago de las horas extras diurnas, argumentando que la conducta del accionado estuvo incursa en buena fe, pues creyó que no estaba obligado a pagar suma alguna por tal concepto, sin que acudiera a subterfugios para justificar su omisión, posición que consideró errada esta corporación, es decir, la Corte Suprema, por cuanto el juez tiene el deber de estudiar las pruebas incorporadas en el proceso a fin de establecer si la conducta del empleador estuvo o no justificada, a punto que el examen fáctico permitirá establecer si la omisión o pago tardía de salarios y prestaciones estuvo o no asistido de la buena fe. En consecuencia, el tribunal se equivocó al deducir la buena fe del empleador sin que hubiere prueba de que esta condición se había dado, más aún cuando en la respuesta a la demanda se encuentra plasmada su confesión de que la actora prestó sus servicios en un horario que excede la jornada máxima legal. Usted escucha Hechos y Derecho, un programa de la Corporación Alianza Integral Abogados Consultores. El Consejo de Estado también se pronunció con temas bastante importantes. Mediante sentencia de julio 10 de 2014, dictada en el radicado interno 0151 de 2013, con ponencia del doctor Gerardo Arenas Monsalve, la sección segunda modificó parcialmente la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia en proceso que instauró una persona contra el municipio de Medellín para que le fueran reconocidos los derechos que le correspondían por haber laborado como celador de un colegio a través de contratos de prestación de servicios, reclamando prestaciones sociales, recargos por horas extras nocturnas y dominicales, indemnizaciones moratorias, subsidio familiar, entre otros conceptos. Luego de realizar un minucioso análisis sobre cuándo se adquiere la calidad de servidor público y los derechos que esa situación otorga, concluyó el Consejo de Estado que el principio de primacía de la realidad sobre las formas genera en el demandante el derecho a recibir las prestaciones sociales que hubiera recibido de haber tenido un vínculo laboral, así como los aportes al sistema pensional,
conceptos que se ordenan como reparación del daño y no como restablecimiento del derecho, pues este nunca lo tuvo. Considero igualmente la corporación que en estos asuntos no opera la prescripción, pues la sentencia es la que constituye o crea el derecho, siendo esta la misma razón por la cual no es posible condenar a la indemnización moratoria. Mediante sentencia de mayo 8 de 2014, dictada en el radicado interno 3162 de 2013 y con ponencia del doctor Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, se confirmó el derecho a la nivelación salarial de una persona que estaba vinculada como supernumerario en la DIAN desde el año 2000 y realizando funciones propias de un profesional universitario, pero que recibía una remuneración inferior a la que tenía derecho. Se ordenó entonces el reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales por el tiempo en que se mantuvo la menor remuneración. Por último, mediante sentencia de marzo 13 de 2014, con ponencia de la magistrada Berta Lucía Ramírez de Páez, dictada en el radicado interno 2541 de 2013, la sección segunda reiteró su criterio en cuanto al ingreso base de liquidación para calcular el monto de las pensiones reconocidas vía régimen de transición pensional. Si el régimen anterior aplicable a la persona tiene definidos el porcentaje o tasa de reemplazo y la base salarial sobre la cual se aplica, indicando factores y periodo de tiempo en que se promedian, debe aplicarse en su integridad la norma sin que sea posible que se aplique a una misma persona una tasa o porcentaje establecido en norma anterior y una base salarial establecida en la Ley 100 de 1993. El Ministerio de Salud y Protección Social expidió la circular conjunta externa número 56 del 2014, relacionado con los lineamientos para la preparación y respuesta ante la eventual introducción de casos de enfermedad por el virus del ébola en Colombia. Allí se determinó que con el objeto de hacer frente a esta amenaza declarada por la OMS como emergencia de salud pública de importancia internacional, el Ministerio de Salud y Protección Social solicita a las entidades a las cuales se dirige esta circular adoptar los lineamientos para la preparación y respuesta ante la eventual introducción de casos de la enfermedad. Por otro lado, la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo expidió la resolución 0722 del 2014 que adoptó el programa de transporte para el empleo, en el cual consiste en un apoyo dirigido a personas que por estar desempleadas se encuentran en condición de vulnerabilidad. Esto con el propósito de permitirles acceder a un medio para movilizarse y así facilitar su participación en la ruta de empleabilidad y en procesos de selección laboral. El apoyo se refiere a tarjetas para acceder al servicio de transporte masivo de pasajeros, que tendrán la carga de unidades que establezca la entidad. Este beneficio está dirigido a personas afiliadas al CISBEN con un puntaje máximo de 60 o perteneciente a los extractos 1 y 2, siempre y cuando se encuentren en alguno de los siguientes grupos poblacionales: empleados que tengan acceso a los servicios públicos de salud a través del régimen subsidiado y que se encuentren en el rango de edad de 18 a 28 años y esperen acceder a su primer empleo. Muy bien, estas son entonces algunas de las sentencias y pronunciamientos de los ministerios que compartiremos con ustedes en la presente emisión de Actualidad Jurídica. En Medellín Solidaria acercamos oportunidades en empleo, salud, educación, nutrición, vivienda y fortalecemos el buen trato. Nuestro trabajo, hogar por hogar, permitió que 14.400 familias superaran la pobreza extrema. Somos Medellín Solidaria. Trabajamos para superar la pobreza. Medellín. Todos por la vida. Antes de iniciar con las sentencias, doctor Freddy y doctor Carlos, con los buenos días, realizaremos próximamente otro seminario sobre sanciones y mecanismos de defensa ante la UGPP. Será el 12 de noviembre en horas de la tarde en el Hotel 10 del Poblado. ¿Cuál es la invitación y por qué un segundo seminario sobre un tema que ya habíamos trabajado hace relativamente poco, doctor Carlos? Con un saludo muy especial a todas y todos los oyentes. Realmente queremos insistir en la invitación a este importante evento, que como usted lo dice, César, es, no diría una repetición, sino una continuación de lo que ya se había hecho inicialmente. ¿Por qué es importante hacer este evento
a continuación del anterior? Pues en primer lugar hubo muchas personas pues que estaban muy interesadas en el primer evento y no pudieron asistir. Es un tema que está, digamos, afectando a casi toda la población, ya que la unidad de gestión de pensiones y parafiscales está tratando de que todos los que estamos obligados a hacer aportes al sistema de la seguridad social y parafiscalidad lo hagamos efectivamente. Si bien la normativa desde el punto de vista sustantivo no ha cambiado, lo que ha cambiado es la actitud del Estado a través de esta entidad que efectivamente está haciendo cobros. Y cuando está haciendo cobros con unas sanciones bastante fuertes, pues obviamente genera muchas inquietudes. Además son sanciones bastante duras muchas veces. Si no se responde la información, va a tener la persona una sanción permanente muy alta, y cuando menos se da cuenta ya el dueño de la empresa, el gerente, ya eso lleva una cuantía bastante significativa. Entonces la idea es que todo el mundo conozca realmente qué es la UGPP, cuáles son los mecanismos que está utilizando, y ante todo, que es uno de los objetivos de Alianza Integral, es que la gente pueda ejercer sus derechos. Está bien que se hagan cobros, pero todo tiene que estar dentro de una regularidad. Allí vamos a contar con la presencia de expositores expertos en esta materia que han venido asesorando a muchas empresas sobre el particular, y por eso creo que está garantizado el éxito académico. ¿Cuál es la variable que tenemos frente al anterior evento? Primero, pues que ya se han conocido muchas más experiencias en relación a la UGPP, se ha hecho un mayor estudio y va a haber un componente de práctico, un taller que estamos invitando incluso a los que estuvieron en el primer evento que participen solamente en el taller, si tienen interés solamente en ese taller. Obviamente que si quieren repetir el evento, pues bienvenidos, pero es una parte muy práctica para que sepamos todos cómo actuar rápidamente. Va a ser un taller muy bien orientado, se está pensando de manera bastante metódica a fin de que se trate de cubrir lo que es la necesidad más inmediata, que de todas maneras la empresa sepa rápidamente cómo responder frente a ciertas situaciones que se presentan con la UGPP. Por eso nuevamente reiterar a todos nuestros amables oyentes, cordialmente invitados a ello. Hay muchas personas que no saben que tienen que hacer aportes parafiscales, hay muchas personas que saben y no lo han hecho porque hasta ahora el Estado ha sido muy pasivo, muy paciente frente a ello. Entonces la invitación a que conozcamos realmente todo este mundo tan complejo y muchas veces tan costoso para cada uno de nosotros. Sanciones y mecanismos de defensa ante la UGPP el 12 de noviembre a partir de la 1:30 de la tarde en el Hotel 10 del Poblado. Quienes quieran información pueden llamar al 260-4105. 260-4105, la inversión por personas de 200.000 pesos, IVA incluido, para participar de este seminario que es teórico práctico, como ya lo planteaba el doctor Carlos. Recuerden, sanciones y mecanismos de defensa ante la unidad de gestión pensional y parafiscal. Para que entremos en materia con las sentencias que hemos compartido con nuestros oyentes en esta mañana, hay una que me llama mucho la atención y que desafortunadamente toca hablar de ese tema en el país, y es qué pasa con las personas desplazadas cuando tienen que abandonar sus predios, sus propiedades, sobre todo sus fincas, en el caso de los campesinos que han sido los más afectados por el conflicto armado, y cuando recuperan esas propiedades, ¿en qué situación quedan? ¿Cómo regresan a su terruño? Doctor Freddy, esta sentencia de la Corte Constitucional, una sentencia de tutela 347, habla de un caso de un campesino de Santa Fe de Antioquia, de una persona que abandona su tierra, debido al conflicto se desplaza, y cuando vuelve después de muchos años le están cobrando impuesto predial. El impuesto predial acumulado de todos esos años debe ser altísimo, y una persona que se tuvo que ir, pues qué condiciones va a tener para pagar. ¿Qué claridades hace esta sentencia? Sí, César, muy buenos días para los compañeros de la mesa, para todos los oyentes de nuestro programa. La sentencia resulta importante, como tú lo dices, y desafortunadamente Colombia es uno de los países donde más desplazamiento existe, es uno de los países donde de alguna manera las medidas gubernamentales para conjurar o ayudar a estas personas que sufren el desplazamiento siempre se quedan cortas.
Y en este caso específico tenemos de por medio el derecho a la propiedad privada. Aquí el asunto es que esta persona se desplazó de su terruño desde el año 98, solo hasta el año 2013 pudo regresar. Cuando regresa se encuentra con que el municipio de Santa Fe de Antioquia le tiene una factura por más de 2 millones de pesos en relación con el impuesto predial acumulado por todo el tiempo en que no hizo presencia en el municipio, y obviamente con la posibilidad de lo que conocemos como un cobro coactivo, donde puede el Estado recuperar esos dineros asegurando el pago de los mismos con la propiedad. Entonces este ciudadano le elevó múltiples derechos de petición al Consejo, a la Secretaría de Hacienda, al mismo alcalde, con la finalidad de que tomaran medidas en relación con el tema. Él dice: yo no tuve la culpa, me tocó irme, no pude hacer presencia y no tengo la capacidad de pago de ese dinero. Entonces presenta una tutela donde plantea esa situación. El primer y segundo juez en tutela no le dan la razón, le dicen que eso no funciona como él lo está diciendo, y la Corte Constitucional hace la revisión, y a partir de todo un recorrido por lo que son las normas relacionadas con desplazamiento y todas estas normas de ayudas de víctimas, llega a la conclusión de que hay una ley que impone la obligación a las entidades territoriales de que expidan normas que le ayuden a estas personas, dentro de ellas lo relacionado con temas de servicios públicos y con temas de impuesto predial. Aquí el municipio de Santa Fe de Antioquia respondió diciendo: ya hay un acuerdo del Consejo donde exonera. Pues resulta que ese acuerdo del Consejo era de diciembre del año 2012, lo que no le cubría entonces a este ciudadano. En últimas, la Corte dice: hombre, hay un deber de solidaridad para con esta persona. La circunstancia del desplazamiento lo dejó en una debilidad manifiesta que merece protección. Esa vulnerabilidad exige medidas del Estado, y esas medidas se deben de materializar, entre otras, en darle una amnistía, en perdonarle el impuesto predial, y solo a partir de que vuelva a ser productivo en la ocupación del inmueble, cobrarle ese tributo. Entonces, en este caso le ordenó al municipio que lo exonere de ese pago y que las medidas que apenas implementó empiecen a tener eficacia, sin desconocer el derecho de otras personas que también fueron desarraigadas y que vuelvan a su tierra para efectos de extender el beneficio que aquí se le concedió al ciudadano. Doctor Carlos, frente a este tema que lo planteábamos al inicio, es muy desafortunado que en el país sigamos hablando de esa situación. Colombia es un país con conflicto y en el editorial lo planteábamos. Hay que apostarle a que esto se resuelva para que este tipo de situaciones no se sigan presentando, para que no sean los jueces los que terminen defendiendo los derechos de los ciudadanos, que no habría necesidad de acudir a ellos si en Colombia no hubiera conflicto. No, sí, efectivamente, César, el tema, pues digamos, es un tema de una actualidad permanente y nos debería preocupar enormemente a todos. Aquí vemos en los medios de comunicación como, por ejemplo, una ciudad como Medellín tiene una dinámica económica muy importante, bien atractiva además desde cierto punto de vista, pero todo eso pareciera que hace olvidar la problemática del país. Incluso en clase, en estos días, dando clase a mis alumnos de la Universidad de Medellín, les hablaba de este tema en particular, hablando sobre el tema de salud, pues que obviamente esto se cruza con cualquiera de los derechos fundamentales que tiene cualquier ciudadano. Se afirma que hay por lo menos 6 millones de personas desplazadas. Estamos hablando de más, casi que el 20% de la población, del 10 al 20%, eso es mucha gente. Es una situación supremamente grave, que deberíamos todos estar angustiados por ello. Por eso, bienvenidas estas sentencias, obviamente. ¿Cuánto le demoró a ese pobre ciudadano llegar a esa sentencia? La primera pregunta. ¿Cuántos ciudadanos de toda esa cantidad de personas pueden tener una sentencia parecida? Eso es muy poquito. O sea, esto mediáticamente impacta y es interesante, académicamente muy bueno, pero el efecto real en cuanto a la cobertura de los beneficiarios es muy poco. Recuerden que la Corte Suprema de Justicia había declarado un estado de cosas inconstitucionales por el tema del desplazamiento. En el Consejo de Medellín, mientras tuve la oportunidad de ser concejal, recuerdo cómo se hizo una sesión específicamente sobre eso,
que yo la llamaba el vía crucis del desplazado. Cómo llega a buscar los servicios que están garantizando legalmente y cuánto se demora tan siquiera para que le den una respuesta a un derecho de petición. Y nos mostraban eso estadísticamente y uno queda impactado, porque es una población que en teoría tiene una protección especial del Estado, en teoría tiene unos beneficios legales, pero en la práctica es un camino muy largo, muy demorado. Por eso, liguemos esto a lo que usted dice, César, la parte de la editorial. Realmente yo veo con mucha ansiedad que este proceso, pues obviamente va muy lento, el proceso de búsqueda de la paz, pero es inevitable que se dé, pero yo creo que están dando pasos importantes para que logre ello. Pero una vez se logre la firma con estos grupos al margen de la ley, obviamente que es una firma para que haya una reincorporación a la vida civil, yo pienso que viene una etapa que es bien importante que todos los colombianos debemos entenderla, porque ahí sí es la construcción de esa sociedad que todos aspiramos a tener, ahí es donde todos tenemos que participar. Ahí es donde nosotros invitaríamos a cualquier habitante del país. Usted tiene mucho que decir frente a qué es lo que queremos de este país para adelante, donde esto no puede pasar. O sea, el problema no es que tengamos la tutela formalmente, el problema es que se solucione de fondo esa problemática que es tan grave y que aquí está muy bien analizada de parte de la Corte Constitucional, pero sí me preocupa es que el impacto es muy mínimo frente a toda esa cantidad de población desplazada que tiene el país. Hay otra sentencia de tutela de la Corte Constitucional que en este caso habla del derecho a la pensión de sobreviviente de una niña de 3 años. ¿Por qué hay conflicto con esa pensión, doctor Freddy, cuando se demanda la paternidad de la niña? Pero a mí me surge una inquietud. ¿Qué buscan quienes demandan la paternidad? ¿Que se le quite el derecho a la niña y obtenerlo ellos? ¿O cuál es el fondo de esta sentencia? En primer lugar, César, esta es una circunstancia muy reiterada a nivel de miembros de la fuerza pública. Básicamente existen controversias entre los padres, generalmente son personas que también velan por la manutención de los padres, pero si tienen un hijo, obviamente existe la disputa luego de que falta esta persona. En vida no hay ningún problema porque les ayuda a ambos. El miembro de la fuerza pública le ayuda a los papás y le ayuda al hijo que ha sido reconocido lógicamente. Ya cuando fallece, la disputa es por los derechos que correspondan por la muerte de ese miembro de la fuerza pública. En este caso, en vida, la persona reconoció al hijo. Me supongo que los papás siempre dudaron de que realmente sí fuera el papá, pero tenemos un acto volitivo, un acto espontáneo de él de reconocer al niño, y luego de que fallece, obviamente la mamá del niño presenta la solicitud a la fuerza pública para que le reconozcan la pensión de sobrevivientes, y los papás, sin hacer la reclamación al ministerio, la policía de la pensión, dicen es que como ese muchachito no era de él, la pensión de sobrevivientes nos corresponde a nosotros porque él nos sostenía. Entonces el mecanismo que encuentran para que se haga efectivo el derecho de ellos es impugnar la paternidad en un juzgado de familia. Entonces tenemos dos actos que corren paralelo. Uno, el reconocimiento de la pensión al menor porque acredita que era hijo del fallecido. Y paralelamente los padres inician un proceso de familia para que declaren de que el fallecido no era el papá de ese menor. Entonces, una vez conoce la policía que se inicia el proceso de familia, le suspende el pago de la pensión a la menor y dice, aquí hay controversia respecto a los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Llega el caso a la Corte Constitucional porque la mamá de la menor dice, ¿cómo es posible que le dejen de pagar la mesada pensional? Y la Corte hace un estudio y dice, a ver, primero, no puede haber controversia respecto a la pensión porque los papás no la han reclamado. Los papás oficialmente no le dijeron a la policía, denos esa pensión porque nosotros también tenemos el derecho. Entonces no hay controversia. Y segundo, no puede la policía alegremente suspender el derecho que ya había reconocido sin que exista consentimiento de ese menor. Y termina por rematar diciendo, además de eso, existiendo aún el consentimiento, no se debiera de aceptar porque es un menor de edad que tiene protección especial. Entonces la conclusión de la Corte es, hasta que no haya una sentencia que diga que no es hija del fallecido y no haya una reclamación oficial de otros beneficiarios, no se le puede suspender el pago de la mesada, y le ordenó a la policía que
les continuara el pago y además que le pagara lo que ya le había dejado de reconocer durante el tiempo que duró el pleito a través de la acción de tutela. Doctor Carlos, nuestro próximo consultorio jurídico, que hace parte de la responsabilidad social de Alianza Integral Abogados Consultores, será sobre regulación de la pensión familiar el jueves 30 de octubre a las 5 de la tarde. Estábamos hablando ahorita de una pensión, en ese caso de sobrevivientes, acá hablamos de pensión familiar, mantenemos la línea frente al tema de pensiones, porque es importante que los ciudadanos conozcan este tema que está muy ligado con un consultorio reciente que se hizo sobre devolución de aportes o de saldos, que es la pensión familiar, para que le contemos y animemos a todos nuestros oyentes a venir a la sede de Alianza Integral. Bueno, César, como lo hemos venido manifestando en distintas oportunidades, las diferentes reformas legales que se han producido en materia pensional hacen que sea muy difícil realmente obtener el derecho a la pensión de vejez. Por ejemplo, este año tenemos como requisitos en el régimen de prima media para obtener la pensión de vejez un requisito en semanas de 1.275 semanas y un requisito de edad de 62 años hombres, 57 años mujeres. De tal manera que a veces o en la gran mayoría de casos, diría yo, en este momento va a ser muy difícil obtener individualmente la pensión de vejez en el régimen de prima media y también en el régimen de ahorro individual que está ligado al capital. Cualquiera de los dos sistemas es bastante escasa la persona hoy ya que pueda lograr efectivamente una pensión. Y hay una ley que es la ley 1580 del año 2012 que creó la llamada pensión familiar. La idea de esta pensión es que cada uno de los dos cónyuges o compañeros permanentes puedan sumar aportes, puedan sumar tiempos de servicio, de tal manera que si una persona trabajó 15 años, por ejemplo, y la otra también trabajó 15 años, ninguna de las dos individualmente podría pensionarse, que se puedan sumar los aportes de las dos personas para que puedan tener una pensión que hace parte de ese grupo familiar. Y la pensión familiar es aquella que se reconoce por la suma de esos esfuerzos de cotizaciones o aportes que hace cada uno de esos cónyuges o cada uno de los compañeros permanentes, cuyo resultado es el cumplimiento de esos requisitos que establece esa ley que mencioné, ley que está reglamentada por el decreto 288 de este año, de tal manera que muchas personas pueden tener inquietudes sobre si en su situación particular pueden acudir a la pensión familiar. La invitación entonces es que vengamos a esta reunión, que oigamos las demás inquietudes, que oigamos la exposición, y creo que esas reuniones han sido sumamente útiles para todos, no solamente para el que asiste de manera individual a resolver su inquietud, sino por las inquietudes que oye las demás personas que observamos cómo se van presentando muchísimos problemas con el sistema de seguridad social, e incluso como abogados, así estemos trabajando mucho tiempo en este tema, ahí todos aprendemos muchísimo. Por eso cordialmente invitados para que vengan el próximo jueves a las 5 de la tarde, jueves 30 de octubre, en la calle 48D, número 65A19, muy cerca del Éxito de Colombia, a 2 cuadras de la estación del metro de Suramericana. Doctor Carlos, ¿quién puede venir a ese consultorio? Puede venir aquella persona que esté interesada en este tema. Y digamos que normalmente nuestro auditorio obviamente son personas como las que nos están oyendo regularmente, personas del común que no tienen la posibilidad muchas veces de pagarle honorarios a un abogado para que les explique su situación, que desconocen por completo de esta temática, y es el grupo ideal para nosotros realmente, porque creemos que estamos cumpliendo una de las funciones de la organización que estamos coordinando, y es educar a la gente, enseñar que existen derechos para que los puedan ejercer, pero también evidentemente estudiantes de derecho, abogados, bienvenidos los colegas para que aprendan y para que también nos enseñen, porque los aportes de los colegas que vienen también mucho regularmente son sumamente valiosos. Regulación de la pensión familiar, jueves 30 de octubre, 5 de la tarde, nuestro próximo consultorio jurídico presencial y gratuito será en la calle 48D de Dedo, número 65A19. Quienes quieran mayor información se pueden comunicar en el teléfono 260-4105, 260-4105, el teléfono de Alianza Integral Abogados Consultores. Continuamos ampliando algunas de las sentencias que compartimos esta mañana con nuestros oyentes.
Hay una de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del magistrado Luis Gabriel Miranda Huelvas, que habla de varios sindicatos que pueden existir en una misma empresa, cómo se hace esa negociación colectiva, qué cobertura tiene esas convenciones, si un trabajador puede acceder a la convención que cobijó a otros trabajadores de la misma empresa. ¿Qué claridades se hacen ahí, doctor Carlos? Bueno, la primera claridad que creo que reitera la Corte Suprema pues en esta providencia es que obviamente si existen varios sindicatos en una empresa pueden existir varios procesos de negociación colectiva. Cada uno puede negociar autónomamente y digamos que esto la Corte lo fundamenta básicamente en lo que han sido decisiones de la Corte Constitucional que declararon inexequibles algunas normas que prohibían ello, prohibían que en una misma empresa hubieran varios sindicatos de empresa o de base, prohibían que en una misma empresa hubieran varios procesos de negociación colectiva. La Corte Constitucional dijo que eso violentaba la Constitución, violentaba uno de los principios que orientan el derecho a asociación sindical, como es el derecho a la autonomía sindical, violentaba el derecho a la asociación sindical en general. De tal manera que lo que hace la Corte aquí es reiterar ello. Sin embargo, hay que señalar que hay un decreto del Gobierno Nacional que de alguna manera cambia por completo y se devuelve en el tiempo, y la Corte aquí hace referencia al decreto, pero no para darle validez ni para desconocerlo. Lo que dice la Corte Constitucional en la Corte Suprema es que este conflicto o este tema que se está discutiendo se produjo antes de la existencia del decreto. Ese decreto, hay que recordar, es un decreto que lo tenemos demandado, la doctora Ana Isabel Aguilar, abogada, y mi persona, ante el Consejo de Estado. Estamos a la expectativa de qué decide el Consejo de Estado frente a la suspensión provisional del mismo decreto, porque creemos que lo que hace aquí el Gobierno Nacional es revivir un tema que había sido declarado inexequible por la Corte Constitucional. El Consejo de Estado ya admitió la demanda, estamos a la expectativa de que se pronuncie sobre la medida cautelar de la suspensión provisional, que si es coherente con lo que es la lógica de la misma Corte Constitucional y el mismo Consejo de Estado, como tiene que ser además, pues muy probablemente sea suspendido. Oportunamente estaremos comentándoles el tema. Hechos y derecho. Y hay otra sentencia de la Corte Suprema de Justicia que habla de indemnización moratoria, de acuerdo con el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. Frente a ese tema, ¿pareciera polémica la sentencia, doctor Carlos, o cuál es el asunto que se maneja ahí? Porque usted nos planteaba extra micrófono que parecieran decir sí en unos temas y dejar dudas frente a otros. Bueno, aquí nosotros trajimos a colación dos sentencias de la Corte Suprema de Justicia que en un aspecto tienen cierta similitud o cierta identidad. La sentencia del doctor Jorge Mauricio Burgos Ruiz, que es del 9 de abril del 2014, una sentencia contra el Seguro Social, y la otra sentencia de la doctora Clara Cecilia Dueñas Quevedo. Me voy a referir básicamente al tema de la indemnización moratoria, explicándolo para nuestros oyentes de la siguiente manera. El artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo ha dicho que si al terminar el contrato de trabajo el empleador queda adeudando salarios y o prestaciones sociales, va a producirse en beneficio del trabajador una indemnización moratoria, en principio equivalente a un día de salario por cada día de retardo. Eso es lo que dice la norma. Esa norma ha tenido, digamos, una interpretación de la Corte y de los jueces en general, en el sentido de que eso no es automático. Eso significa que hay que analizar si el empleador obró de buena o mala fe. Si se entiende y si el juez llega a la conclusión de que hubo buena fe, exonera la indemnización moratoria, que muchas veces es la consecuencia más importante económicamente porque vale buena cantidad de plata regularmente. La tradición había sido en que cualquiera que fuera la argumentación que diera el empleador, los jueces decían simplemente, como el empleador aduce buena fe, entonces no lo vamos a condenar. Esa era como la conclusión que veníamos sacando, y por eso decíamos, esa es una norma que no produce ningún efecto en la práctica,
porque la justicia ordinaria laboral no la está aplicando. Y de hecho ha seguido siendo así en términos generales. Pero ¿qué observo yo? No solamente en estas dos providencias, sino en muchas otras, que la Corte ya está siendo más cuidadosa en ese sentido y está diciendo, no es que es la sola afirmación del empleador, en este caso el Seguro Social, que decía es que yo no sabía que eso era un contrato de trabajo, o la sola afirmación del empleador, hombre, es que yo no sabía que había que pagar esas horas extras. Esa sola afirmación no puede exonerar jamás el pago de la indemnización moratoria, y eso me parece trascendental. Casi que lo que está en la práctica diciendo la Corte es que se presume que si no pagó, si debe, lo está haciendo de mala fe. Ahora, miremos a ver si hay elementos de juicio en el expediente que demuestre que hubo una causal de buena fe, una razón que justifique ello, y eso es un cambio trascendental. Es muy importante que se da en estas dos providencias a las que hicimos referencia. La otra, una de las dos sentencias toca ya otros temas que generan más polémica en mi criterio. Una de la doctora Clara Decilia Dueñas, cuando dice que si el empleador no cumple la obligación de consignar en el fondo de cesantías antes del 15 de febrero el valor correspondiente a esa prestación, sino que se la paga al trabajador, o sea, está incumpliendo la ley, porque la ley dice cada año antes del 15 de febrero el empleador le tiene que pagar las cesantías al trabajador, pero en el fondo de cesantías, y dice la ley 50 del 90 que si no lo hace genera unos brazos caídos. Aquí la Corte lo que está haciendo es cambiar por completo la ley, porque lo que está diciendo la Corte es que si le pagó directamente la plata al trabajador, a pesar de haber incumplido la obligación, no le vamos a aplicar la indemnización moratoria, sino que la consecuencia es que tiene que pagar el mismo valor de las cesantías. En otras palabras, lo que hace la Corte es minimizar la consecuencia casi que de manera irrisoria, porque lo más importante de la consecuencia que establecía la ley 50 del 90 era la causación de ese día de salario por cada día de retardo. Aquí le quitó lo que es, digamos, la gracia de la norma, y esa norma se hizo pensando en algo muy importante. Se le dijo a los empleadores y trabajadores: señores empleadores, recuerden que estamos hablando del año 90, a ustedes les vamos a quitar una carga muy pesada, que es la retroactividad de las cesantías. Se la vamos a cambiar por la posibilidad de que ustedes paguen más poquito. Van a pagar un mes de salario por cada año de retardo y lo depositan en el fondo. Pero eso sí, advirtió el Congreso, cumplen. Y si no cumplan, va a ser duro. Va a ser duro porque van a tener que pagar un día de salario por cada día de retardo. Como ustedes quieren comprometerse con el pago, pues no van a tener problema. Pero vemos cómo la Corte está cambiando realmente el sentido y el espíritu de la Ley 50 en ese sentido. Con la invitación a participar del seminario Sanciones y Mecanismos de Defensa ante la UGPP el 12 de noviembre, terminamos nuestra sección de actualidad jurídica. Este evento será en el Hotel 10 del Poblado, ubicado en la calle 10A, número 3411, a partir de la 1:30 de la tarde. Los expositores serán Paula Andrea Carvajal Incapié, Carlos Manuel Uribe Mesa, Freddy Alonso Peláez Gómez y Carlos Alberto Ballesteros Barón. La inversión por persona es de 200.000 pesos, IVA incluido, y se pueden inscribir llamando al 260-4105 o a través del correo electrónico corpoalianza.integral@gmail.com. Repito, correo electrónico corpoalianza.integral@gmail.com o el teléfono 260-4105. Ya regresamos. En Medellín Solidaria acercamos oportunidades en empleo, salud, educación, nutrición, vivienda y fortalecemos el buen trato. Nuestro trabajo, hogar por hogar, permitió que 14.400 familias superaran la pobreza extrema. Somos Medellín Solidaria. Trabajamos para superar la pobreza. Medellín, todos por la vida. Alianza Integral responde. Resolvemos sus inquietudes en derecho laboral, administrativo y seguridad social. Consúltenos en el correo electrónico hechosyderecho1350@hotmail.com. Iniciamos nuestro consultorio jurídico Alianza Integral Responde con una pregunta que nos ha parecido bastante importante, no solo por el tema que plantea, sino por lo acucioso y juicioso de quien la hace. Es el señor José Mario Álvarez.
Él nos plantea: es un placer poderlos saludar y hacer contacto con ustedes. Mi consulta es la siguiente. Realicé un contrato verbal con una empresa metalmecánica de Bogotá como supervisor de tubería y montaje en una termoeléctrica, donde inicié labores el 21 de julio de 2014 hasta el 2 de agosto de 2014, día en el que la empresa terminó mi contrato laboral de forma unilateral sin justa causa. El salario convenido fue de 2.500.000 pesos. El ingeniero de proyectos de la empresa me comunicó vía correo electrónico en días posteriores a mi retiro que era consciente de la injusticia que se cometió conmigo y al mismo tiempo me dice que está en mi consideración si los demando. Tengo como elemento probatorio este correo y más documentos. Encontré en el Código Sustantivo del Trabajo el artículo 64 sobre terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa y dice que es posible reclamar una indemnización en los términos allí señalados. Por el poco tiempo laborado, esta puede ser efectiva. También la indemnización por despido injusto comprende lucro cesante y daño emergente. Les cuento también que hasta la fecha no he recibido el pago y o salario correspondiente a los días que laboré ni la liquidación respectiva. En el Código Sustantivo del Trabajo encontré además el artículo 65 sobre indemnización por falta de pago y dice que es posible reclamar una indemnización en los términos allí señalados. Pregunto, ¿por tan poco tiempo laborado se puede realizar la demanda? Además, tengo entendido que un contrato de trabajo verbal siempre se entenderá que es de término indefinido. Las dos situaciones que aquí les planteo se dan para presentar demandas separadas, si éstas fueran procedentes, lógicamente. Estoy a la espera de que la empresa que contrató mis servicios se pronuncie al respecto. El representante legal de la empresa me manifestó en comunicación electrónica que la empresa que los contrató para realizar los trabajos en la termoeléctrica ha tenido dificultades para cancelarles los dineros y por consiguiente ellos para cancelármelos a mí como intermediarios. En el Código Sustantivo del Trabajo también encontré en el artículo 28 utilidades y pérdidas, algo relacionado con lo que les escribí y enuncié anteriormente. Espero haber sido claro en mi consulta y de antemano les doy los más sinceros agradecimientos por su atención. Felicidades y éxitos en todas sus actividades profesionales. José Mario Álvarez. Doctor Freddy, muy extensa la pregunta, pero como lo planteaba alguien que es muy juicioso y se dedicó a mirar qué derechos tiene y de alguna manera nos facilita un poco la respuesta, ¿o no? Sí, César, para nuestro amable oyente hay varias cosas. Yo pienso que él tiene claro, las normas que cita son las que efectivamente establecen los derechos que él reclama, y yo quiero como más que todo ser organizado en cómo se debe razonar para efectos de acudir ante un juez. Lo primero es demostrar que existió un contrato de trabajo. Él me dice que fue verbal, entonces debemos de acudir a una presunción que está en el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, que dice que se presume que toda prestación personal de un servicio es una relación laboral regida por un contrato de trabajo. Entonces es el primer aspecto, debe de asegurar que se acredite la prestación personal para que la ley le otorgue la existencia de un contrato de trabajo. Segundo lugar, ¿cuáles son los derechos que tiene en Colombia una persona que ha suscrito o que ha pactado un contrato de trabajo? Primero, la remuneración al pago del salario pactado. Segundo, pago de prestaciones. Tercero, pago de indemnizaciones. Y cuarto, afiliaciones al sistema de seguridad social. Respecto de la terminación, es claro de que no fue con justa causa, lo que da lugar a la indemnización por despido, que como él acertadamente lo señala, está en el artículo 64 y que dice que para un contrato a término indefinido que no ha ajustado el año debe ser de 30 días del salario pactado. Es decir, si él afirma haber pactado 2,5 millones como remuneración, el valor de la indemnización por despido será esa suma, 2.500.000, sin importar que haya laborado tan poco tiempo. Como le digo, la norma señala que por trabajar entre 1 y 364 días se tiene derecho a 30 días de salario como indemnización. En segundo punto, obviamente le están adeudando el salario por los días trabajados y las prestaciones por ese mismo tiempo.
la ley establece en el artículo 65 que cuando no se paga la terminación, se genera la llamada indemnización moratoria. Como lo afirmamos ahora al comentar las sentencias, esa indemnización moratoria no es de aplicación automática. ¿Qué significa? El juez mirará en cada caso si hay una justa causa para no haber pagado a tiempo esos conceptos salariales y prestacionales. Para el caso que él nos manifiesta, que dice que la empresa le está alegando que como a ellos no les han pagado, él no ha podido a su vez pagarle al oyente, esa no es una justa causa y en mi concepto un juez debería ordenar el pago de la indemnización moratoria a razón de un día de salario por cada día de demora en el pago de los conceptos salariales y prestacionales. Esa demanda es posible acumularla, es decir, las dos pretensiones relacionadas con el pago de salarios y prestaciones y la indemnización por despido sí se pueden tramitar en una misma demanda, no tiene que presentar varias. Y por último, lo relacionado con que él no está obligado a soportar las pérdidas de la empresa, si es que a la empresa no le han pagado a su vez con quien contrató, tiene toda la razón y esa no es una justa causa para que no le paguen a él salarios y prestaciones sociales. Por último, simplemente a título informativo, él no lo pregunta, entiendo de que a él lo contrató un empleador que a su vez le iba a prestar un servicio a otra empresa. El artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo permite la solidaridad. Él podría demandar tanto a ese empleador, que fue el que directamente lo contrató, como al beneficiario de la obra para la cual trabajó. Podría presentar la demanda contra las dos empresas y el juez va a ordenar muy seguramente el pago solidario de los conceptos que resulten por el no pago efectivo y oportuno de lo pactado en el contrato verbal que dice haber realizado con la empresa. De esta manera llegamos al final de nuestra emisión por el día de hoy de Hechos y Derecho, un programa de la Corporación Alianza Integral Abogados Consultores que los invita a participar del seminario Sanciones y Mecanismos de Defensa ante la UGPP el miércoles 12 de noviembre a partir de la 1:30 de la tarde. La inversión por persona 200.000 pesos, con IVA incluido. Mayor información en el 260-4105. Para todos un feliz fin de semana y nos encontramos el próximo sábado en punto de las 10 de la mañana. Feliz día.